El día de hoy estaremos trabajando, bueno, permítame presentarme, por favor. Mi nombre es Abiud Saldaña, somos parte integrante del equipo de Taxa Sistemas. Nosotros somos eh, un distribuidor autorizado pertenecientes a la marca de CompaKey. Sí, y en esta sesión estaremos platicando el tema fundamental de el ajuste al subsidio al empleo. Sí, que prácticamente pues es la reforma que está vigente para el 2020 y estaremos trabajando, bueno, sobre dos escenarios fundamentales, que sería el subsidio causado y entregado cuando no correspondía y subsidio efectivamente entregado cuando no correspondía. También nos vamos a apoyar de nuestro sistema de nóminas. Sí, este está preparado, nuestro sistema está ya preparado con los escenarios que vamos a trabajar. Estamos colocados o ubicados ahorita en el periodo 1 de enero. Sí, y finalmente nos vamos a apoyar de un archivo de Excel, un ejemplo básico aquí en Excel, para poder desarrollar esta sesión. Sí, entonces, pues vamos a dar comienzo a lo que es el tema de ajuste al subsidio causado para este ejercicio. Entonces, tenemos dos escenarios. El primero, donde nos indica que el subsidio, el cálculo o el ajuste que se va a hacer al subsidio causado y entregado cuando no correspondía, que prácticamente sería un escenario como este. Esto es un proyecto o un proyecto de cálculo mensual en el que podemos observar aquí que el ingreso grabado acumulable es de 7,200, el ISR que corresponde sería de 537, el subsidio conforme a la tabla es de 217 y el ICR a retener pues sería de 319. Entonces, en este escenario estamos observando previamente que en la primera semana, y bueno, cabe mencionar que el ejercicio que tenemos preparado es semanal. Entonces, para el 2020 estamos considerando pues el periodo 1, 2, 3 y 4. Entonces, en el caso que estamos platicando ahorita, vamos a considerar que en el periodo 1 y en el periodo 2 le entregamos subsidio al empleo al trabajador en efectivo. Entonces aquí nos indica que es un subsidio causado y entregado cuando no correspondía. Es decir, aquí en el cálculo mensual ya no me sale subsidio a entregar. Sin embargo, en los periodos anteriores sí le entregué este subsidio al empleo. Entonces, el escenario 1 es subsidio causado, cuando aquí tenemos causado, ¿sí? Y entregado en efectivo en los periodos anteriores, cuando finalmente no corresponde. Y en el escenario 2 nos indica el ejemplo es que subsidio efectivamente entregado cuando no corresponde. Para entender un poquito el ejemplo, este es un cálculo mensual, este es un ingreso grabado acumulable de 8,640. Conforme a la tarifa, le corresponde un ICR a retener. Sin embargo, cuando llevamos este dato de ingreso gravable a la tabla de subsidio, ya no alcanza subsidio. Entonces aquí tendríamos que colocar un cero y por consiguiente en este cálculo mensual en automático da un ICR a retener. Entonces este ejemplo se llama subsidio efectivamente entregado cuando no correspondía, es decir, desde acá, desde el segundo nivel, tercer renglón, ya no le corresponde subsidio al empleo. Sin embargo, en alguno de los periodos semanales sí le dimos o le entregamos subsidio al empleo en efectivo. Entonces vemos dos escenarios. Uno acá, cuando le corresponde subsidio al empleo, pero al finalizar en el cálculo mensual ya no le corresponde, sin embargo le he entregado. Entonces, para este escenario sería subsidio causado y entregado cuando no corresponde. Y finalmente definitivamente no hay subsidio al empleo, sería subsidio efectivamente entregado en periodos anteriores cuando no correspondía. Esos dos escenarios los vamos a trabajar y finalmente los vamos a desarrollar dentro del sistema para que puedan ustedes pues tener un poquito más de información de cómo son los escenarios.
Sí, vamos a pasar a nuestra lámina 2. Sí, bueno, viendo un poquito de antecedentes, nos indica que a partir de la versión 12.3.1, sí, esto es muy importante revisar en sus sistemas que la versión que tengan instalada sea la 12.3.1, porque hasta hace 15 días estábamos trabajando la 12.3.0. Sin embargo, hubo unos ajustes por ahí en fórmulas y eh, se hizo ¿cómo se llama? La publicación de esta nueva versión 12.3.1, sí, que contiene la corrección de ciertos elementos que eran importantes hacerlo para que presentara correctamente cierta información. Entonces, importante verificar que la versión con la que van a timbrar el último periodo sea la 12.3.1. Sí, segundo dato importante es, bueno, tenemos de leer el texto, dice, sí que a partir de esta versión 12.3.1 se incluye el cálculo de subsidio mensualizado, de acuerdo a los lineamientos de la guía de llenado del complemento de nómina. También a partir de esta vigencia, se valida que el monto de subsidio para el empleo reportado en el recibo de nóminas no sea mayor a los montos establecidos en las disposiciones fiscales. Esto quiere decir que en la semana 1, semana 2, en la semana 3 y en la semana 4, los subsidios que entregamos ahí no sean mayores a los manifestados en la tabla de subsidio. Sí, esto es lo que nos indica en este párrafo. Sí, entonces también es importante, sí, uno es, comentamos que deberíamos tener la última versión actualizada de nuestro sistema de nóminas. Segundo paso muy importante, yo creo que es uno de los más importantes, casi a nivel del ajuste de subsidio al empleo, es verificar sus periodos, ¿sí? Verificar los periodos de trabajo. Es decir, yo acá en este ejercicio tenemos un periodo que es semanal. Lo importante acá es verificar cuándo inicia un periodo y cuándo termina. Sí, en este ejercicio estamos observando que el periodo inicia el día 30 de diciembre y termina el día 5 de enero, como podemos ver aquí en esta tabla del mes, que inicia el día 30 de diciembre y 31 de diciembre y continúa con 1 de enero, 2, 3 y 4 y 5 de enero. Entonces aquí nos indica, nos presenta estos parámetros iniciales, que para este periodo 1 es inicio de mes, inicio de bimestreams y inicio del ejercicio. Entonces, este sería el periodo 2, 3, 4. Y observen que el periodo 5, en la fecha final del periodo, ya está colocado en el mes 2, febrero. Entonces, el sistema valida que cuando hace un brinco de un mes a otro, identifica que este debe ser final y este debe ser inicial. ¿Sí? Entonces, es bien importante que ustedes, eso ¿cómo se llama? Lo hace el sistema, pero, ¿cómo se llama? Cuando ya están ustedes, bueno, más bien es importante que también ustedes, digamos que yo les haga llegar este tipo de información para que ustedes visualmente, ¿cómo se llama? Observen cómo es el tema de fin de mes e inicio de mes. Miren, por ejemplo, acá el sistema identifica que está brincando de periodo, entonces se supone que uno como usuario final tiene que identificar bajo esta directriz que aquí sería fin de mes, fin de bimestre y que este sería inicio de mes e inicio de bimestre. Entonces, así tendríamos que ir verificando uno por uno de nuestros periodos, ¿sí? Verificando cuándo termina un mes, cuándo inicia, ¿sí? Y lo más importante, otro dato importante acá es llegar a diciembre. Sí, por ejemplo, aquí estamos observando que el último periodo es del 21 al 27 de diciembre y aquí cierra como fin de mes, fin de bimestre y fin del ejercicio. Sin embargo, hay quienes utilizan un periodo distinto. Por ejemplo, para enero, hay quienes su primera nómina
la calcularon a partir del día 1, 2, 3, 4 y 5. Esto quiere decir que el último periodo de diciembre de 2019, la última nómina solo fue de 2 días, que fue de lunes 30 y martes 31. Por consiguiente, el timbrado correspondió solo a 2 días. Y para 2020 el timbrado correspondería a 5 días. Si en este escenario en el que tienen confirmada así su nómina, tendríamos que irnos hasta diciembre para verificar que el último periodo sea de lunes, martes, miércoles y jueves. Y el primer periodo de 2020 sería 1, 2 y 3. Eso es muy importante, ¿sí? Sí, aquí hay una herramienta que nos permite verificar escenarios como los que estamos platicando. Sí, y aquí nos indica que se detectó que el tipo de periodo tiene correctamente configurados los periodos, por lo cual no es necesario reconstruirlos. Sin embargo, si el sistema les presenta la ventana, tiene dos opciones, de que acepten los cambios o que los rechacen y de que ustedes hagan manualmente los cambios como aquí los hacíamos. ¿Sí? Entonces, al momento que les presenta la ventana, analizan visualmente dónde inicia un mes, dónde termina un mes, dónde inicia y dónde termina. También para IMSS, dónde inicia un bimestre y dónde termina un bimestre. Y también para el ejercicio, dónde inicia el año y dónde termina el año. Entonces, si ustedes, ya sea que quieran que esa reconstrucción la haga directamente el sistema o, o no, esa reconstrucción es muy funcional cuando ustedes tienen este tipo de, el periodo 1 considera 2 días de diciembre y 5 días de enero. Esta reconstrucción es muy, ¿cómo se llama? Es muy aceptable cuando el periodo inicia así. Pero cuando el periodo inicia 1 de enero y termina el 5 de enero, es conveniente solamente verificar visualmente lo que me presenta esta lámina, darle cancelar y hacer los ajustes manualmente. ¿De acuerdo? No sé si tengan ahí alguna duda. Por favor, háganmela saber aquí por el chat. José Luis, no sé si todavía no se escucha en tu computadora. Aquí me indican los demás compañeros que sí se escucha correctamente. Bien, estaremos pendientes de tu respuesta. Sí, entonces, importante verificar los periodos los periodos individuales de sus periodos semanales o quincenales. Muy importante, por favor, es muy elemental esa parte. Si vamos a regresar a nuestras láminas, entonces ya observamos que es la versión reciente y considerar la estructura de nuestros periodos. Bien, ahora entonces continuamos con la lectura. Dice que de acuerdo a lo indicado en el apéndice 7 de la guía de llenado, cuando se realicen pagos por periodos menores a un mes, en los casos en que se haya otorgado un subsidio de más, deberá realizarse un ajuste en el último periodo. Sí, a veces nos queda un poquito confuso el término de periodos menores a un mes, pero bueno, se refiere a que, por ejemplo, pagos semanales, ¿no? Que son periodos de pago menores a un mes, semanales, sí, y bueno, también los quincenales que son menores a un mes. Se deberá hacer el ajuste del subsidio en el último periodo. Bien, sí, entonces, revisando un poquito la mecánica de lo que hemos ya platicado, para el tema o la configuración o el diseño del ajuste al subsidio mensual, es necesario verificar estos escenarios, que sería actualizar nuestro sistema a la versión 12.3.1, verificar los periodos que hemos ya platicado, ¿sí? Y por último, solo mencionar que esta nueva versión de nóminas trae un apartado en donde nos permite definir cómo quiere que se calculen los impuestos
y los subsidios. Entonces, en esta ventana hay dos opciones, ISR mes y ICR SP. ¿Sí? Entonces, vamos a pasar a nuestro sistema para que solamente los ilustremos la plática. Sin embargo, es importante comentar que no tenemos que moverle ahí. ¿Sí? Entonces, en esta ventana, en esta nueva versión, se agrega una nueva pestaña, que es esta. ¿Sí? Entonces, en ella podemos observar que aquí hay dos opciones de cálculo. ¿Sí? Y podemos recordar, los que hemos trabajado ya en nóminas, que el ICR que calculaba hasta diciembre era ISR-SP. Sin embargo, cuando ya el sistema detecta que estamos calculando 2020, sí, él se posiciona en cálculo de ICR mes. Sin embargo, es conveniente verificar visualmente que esté posicionado nuestro sistema en ISR mes. Sí, de los demás escenarios, pues, pues la marca sugiere que no se le mueva nada, que lo dejemos como está. Entonces, por eso les comentaba yo que les iba yo a mostrar en dónde se configuraba el ICR o el tipo de ICR a calcular. Bueno, digamos que si de alguna o en algún momento ustedes tengan que hacer nóminas del 2019 por alguna situación, si ustedes dejan el cálculo de ICR con ICR mes, al momento de hacer nóminas en el 2019, va a estar haciendo ajustes al subsidio en el último periodo, cosa que es una reforma para 2020. Entonces sería importante considerar que si hacemos por alguna razón nóminas de 2019, pues debamos considerar el cálculo ISR-SP. ¿Sí? Bueno, cerramos ya esta lámina. Le decimos que no hay nada de cambios. Vamos a revisar acá. Dice sí, ya se escucha, gracias. Muy bien. Y vamos a regresar a nuestras láminas. Sí, entonces solamente se ilustró en dónde existiesen esos parámetros para poder calcular nóminas 2019 y bueno, dónde están la configuración para 2020. Sí, entonces ya estábamos parados en escenarios y ya para iniciar ya lo que es un cálculo, un ejercicio. Sí, en el primer escenario, donde el tema principal es subsidio causado y entregado cuando no correspondía, el ejemplo que vamos a considerar es que a José Lucio, él tiene un salario diario de 130, el tipo de periodo es semanal, sí, el número de periodos para enero es de 4, y consideremos que en la semana 3 él recibe comisiones por 5,000 pesos. Sí, entonces, ¿cómo quedaría el cálculo de sus nóminas? ¿Sí? Entonces, en esta lámina podemos observar que está dividido en 4 semanas. Hay una quinta columna que son acumulados, una sexta columna que sería el cálculo mensual a llegar a obtener. Entonces aquí lo pusimos entre paréntesis, cálculo mensual objetivo, que sería el objetivo a llegar. Sí, y por último una columna que de diferencia. Sí, entonces en este escenario el empleado está ganando 130 pesos diarios y semanalmente tiene un ingreso grabado de 910. En la primera semana, en la segunda y en la tercera. En la tercera se le da un ingreso extraordinario por comisión de 5,000. Y en la cuarta semana él sigue cobrando sus ingresos de forma normal. Sí, y podemos observar que en la semana 1 él tiene un ISR según tarifa de 52 pesos y un subsidio según tabla de 88 pesos y por lo tanto tiene un subsidio a entregar o entregado en efectivo de 35,79. Este escenario se repite en la semana 2. Sí, y en la semana 3, como recibe la comisión, el ICR se eleva
entonces ya no alcanza subsidio al empleo y por lo tanto se le tiene que retener 971 pesos. En la cuarta semana, bueno, observamos que repite los mismos ingresos de forma ordinaria, pero aquí ya hace un proyecto de cálculo al sistema, que más adelante lo vamos a observar. Sí, podemos aquí observar que el sistema propone 52 pesos de ISR según tarifa, sí, y por los cálculos que hace en segundo plano, ya no les entrega subsidio al empleo. ¿Sí? En la quinta semana tenemos unas sumas horizontales. Sí, podemos observar aquí que el ingreso mensual acumulable grabado sería de 8,640 y tenemos una suma horizontal de ISR según tarifa de 1,128, un subsidio causado de 176, ISR a retener de 1,024 y subsidio a entregar de 71 pesos. Son sumas horizontales. Bien, el sistema en un segundo plano, él estará haciendo estos acumulados y estará haciendo un cálculo mensualizado en el que propone 8,600, bueno, toma la misma base de ingresos acumulables y detecta que corresponde a un ISR final de 694 que ya no alcanza tabla de subsidio y que por lo tanto se le tienen que retener 694. Estas diferencias corresponden a la columna 5 menos la columna 6. Y en las láminas subsiguientes explicaremos un poquito de estas diferencias. Sí, bueno, vamos a observar en la siguiente lámina, nos vamos a llevar el ingreso mensual grabado, ¿sí? Para poderlo ubicar en las tablas de impuestos. Sí, entonces podemos observar que tenemos 8,640. Al observar en la tabla de subsidio para el empleo, observamos que no le corresponde el subsidio. Entonces observamos 8,640, nos damos cuenta que ya no le corresponde el subsidio. ¿Sí? Y bueno, en la tabla de ISR pues, estamos observando aquí pues cuáles son sus límite inferior, porcentaje y cuota fija. Bien, lo importante de aquí es observar que a él ya no le corresponde por el ingreso que tiene mensualizado, no le corresponde subsidio al empleo. Así entonces podemos observar aquí esa misma tablita que el sistema ya trabaja con estas diferencias. Sí que observábamos que eran de la columna 5 menos la columna 6. Entonces, como este cálculo que está presentado en la columna con color azul es el cálculo óptimo o definitivo, o aquí denominado como de esta forma, objetivo a llegar, ¿sí? Entonces el sistema hará los procesos matemáticos necesarios a fin de ajustar las cantidades que se han entregado y plasmarlas en el timbrado del XML. Bueno, vamos a observar el primer tema. Observamos que dice que el ICR a retener, bueno, el ICR según tarifa es de 694, ¿sí? Y en la siguiente línea nos dice que no le corresponde subsidio al empleo por la tabla que veíamos anterior. Sin embargo, yo sí le hice cálculo en el primero y la segunda semana de subsidio al empleo según tabla y en el cálculo suma 176. Pero cabe aclarar que estos 176 no existen, no deberían haber procedido porque según el cálculo mensual pues no le correspondía. Sí, por lo tanto, sí, yo le hice un cálculo, una retención de ISR de 1,024, pero el cálculo ideal es de 694. Por consiguiente, aquí yo le estoy reteniendo de más 329. ¿Sí? Entonces, por último, tenemos una sumatoria horizontal de 71 pesos de subsidio al empleo entregado en efectivo y en el cálculo ideal no le corresponde. Entonces aquí tenemos un subsidio entregado en efectivo que no corresponde y un subsidio causado que no le corresponde. Ok, entonces por consiguiente, empezamos por la primera línea de aquí. Estos 176.13 de subsidio para el empleo no le corresponden.
Entonces, ¿qué dice, qué nos indica ¿cómo se llama? El procedimiento para el cálculo del ajuste? Que estos 176 pesos que no le corresponden, ahora me los tiene que devolver el trabajador. Sí, y para esto el sistema va a tomar, sí, un concepto que se llama ajuste al subsidio causado, sí, con una clave SAT 107. Sí, y aquí va a plasmarlo en el recibo con el 176. Entonces, vamos a observar aquí que el concepto 1 nos indica que se debe registrar el subsidio causado que se le otorgó de más con la clave SAT deducción 107 y por el importe de 176. Sí, ahora vamos a ver qué va a pasar. Nos vamos a ir por los datos fáciles. Con el subsidio al empleo que se le entregó en efectivo. Nos indica para el concepto 4 y 5 que se debe registrar el subsidio entregado que se otorgó de más al trabajador con la clave de deducción 071 y el importe de 71. Bien, este concepto, el indicado con el número 4, tiene que llevar una contrapartida, sí, que es el número 5 y que nos indica que debido a que el importe 71.50 ya está incluido en la deducción 107, se debe registrar un movimiento a la clave SAT otros pagos 008 con el importe de subsidio entregado de más para netear el movimiento del paso 4. Es decir, que es como una contrapartida, ¿sí? De los 71 pesos que está registrándose aquí en la partida de ajustes al subsidio para el empleo, se tiene que hacer una contrapartida para dejarle neto cero con la partida 008, ¿sí? Otros pagos, su subsidio efectivamente entregado que no correspondía. Sí, entonces esto es, digamos, como un cargo y un abono. Esta es una contrapartida para dejar sin efecto o neto cero el registro número 4. Ahora vamos a pasar al escenario 2 y 3. ¿De dónde sale el escenario 2 y 3? El escenario 2 y 3 sale, ese es el mismo ejercicio que estamos trabajando. ¿Sí? Vamos a revisarlo. Aquí tenemos 176. Y aquí tenemos 71.59. ¿Sí? Entonces los 104.56 que vamos a trabajar aquí, este sale de la diferencia de la diferencia del subsidio causado y el subsidio a entregar. Entonces, esta diferencia también se le tiene que hacer digamos, un cargo y un abono. ¿Sí? Entonces, vamos a leer que el concepto 2 que estamos aquí ilustrando, ¿sí? Como ISR por ajuste mensual y su contrapartida ISR ajustado por subsidio, ¿sí? Identificados como 2 y 3, nos indican que se debe registrar el ISR que se dejó de retener por haber otorgado subsidio con la clave de deducción 002 con el importe de 104. Sí, y por lo tanto, en el concepto denominado con el número 3, sí, debido a que el importe 104 ya está incluido en la clave de deducción 107, se debe registrar un movimiento en la clave de otros pagos con el importe de ISR que se dejó de retener para netear el movimiento del paso 3. Del paso 2. Entonces, como bien observamos aquí, son como contrapartidas para hacer un neto cero por estos ajustes a nivel de sobrerecibo. Pero el que sí tiene efecto económico es el 176. Entonces vamos a mandar a llamar nuestra calculadora. Sí, vamos a mandar a llamar nuestra calculadora. Y vamos a
vamos a hacer un poquito más grande la pantalla. Observemos que este trabajador cobraría en la primera semana 910. Sí, y va a cobrar, se le va a retener 52.27 de ISR a retener. Entonces, tradicionalmente tendría que cobrar 962. Sin embargo, ahora con la reforma, el SAT dice, ¿sabes qué? Pues yo te di un subsidio que no te corresponde y ahora devuélvemelo. Entonces ahora le tenemos que restar 176.13 y ahora el trabajador cobraría solamente 786. 600, aquí, perdón, aquí era negativo. Permítame un segundito, 910 menos el ISR a retener, menos el subsidio entregado en efectivo que no correspondía, ¿sí? Entonces él cobraría de menos en el último periodo de enero. Entonces, si tenemos trabajadores con salarios menores, pero no tienen variaciones en sus percepciones, pues no habría mucho cambio. Sin embargo, en empresas como maquiladoras en los que tienen salarios bajos, pero muchas compensaciones por productividad, va a haber mucho escenario de este tipo. O sea, ahí sí valdría la pena hacer una reunión inicialmente con recursos humanos para después a nivel de trabajador, para decirles que se tienen que conducir con cuidado porque en el cuarto periodo habrá un ajuste por el subsidio al empleo que antes no se retenía. Bien, no sé si vayamos bien o tengamos que ampliar ¿cómo se llama? La explicación. Bien, vamos a continuar. Vamos a continuar. Parece que no hay preguntas. Sí, ok, vamos a continuar. Entonces, habría, sería bueno adelantar un poquito sobre este mismo escenario. Este es el que acabamos de platicar. Sí, entonces aquí estoy bajando los números a nivel de Excel. Sí, como el ingreso grabado por la primera semana, la segunda semana, tercera semana y la cuarta semana. Y aquí tenemos los ICR según tarifas. Entonces, si estamos en el escenario de ¿cómo se llama? De subsidio entregado en efectivo cuando no le correspondía, ¿sí? Los ajustes corresponden a lo siguiente. En el cálculo ideal, jamás existe subsidio al empleo. Por consiguiente, en un escenario liso, no deberían haber campos de este tipo. Al menos estos dos y estos dos. No deberían de haber. Sin embargo, sí existen y por lo tanto los 176, que son los subsidios causado, se están descontando porque sacando dos diferencias, miren, eso es lo que se calculó indebidamente de subsidio al empleo. Pero si yo sumo los 71 que le entregué en efectivo, más la diferencia del subsidio causado menos el que le entregué en efectivo, esta diferencia son las dos que el sistema, que el SAT trata de recuperar. ¿Sí? Por eso se hace el ajuste de los 71 pesos y los 104 pesos a modo de que sus cálculos del SAT, sobre todo a nivel de cálculo anual, estén cuadrándole. Porque si ustedes se preguntan, ¿esto para qué me sirve a mí? O al trabajador, pues no le sirve de nada. Pues sí le afecta, le tiene un efecto económico en su bolsillo del trabajador. Pero de ahí estos cuatro conceptos, pues no le sirven de nada. A quien le sirven es al SAT, porque él al final de año estará haciendo sus ajustes correspondientes a fin de que, pues ustedes al momento de que hagan su cálculo anual en diciembre, el SAT pueda tener elementos, sí, para poder él estimar o más bien determinar su ISR anual y lo podamos comparar contra el que ustedes están manifestando. Si todo es ideal, bueno, no habrá mayor molestia por parte del SAT. Pero si no coincidiesen, entonces yo creo que va a haber por ahí algún tipo
¿cómo se llama? De correo por parte del SAT, en donde pues nos está indicando que los cálculos de ella, del SAT, y los nuestros, pues no son los mismos, que existen diferencias. Sí, entonces, sí, este es el escenario donde estábamos trabajando de subsidio causado y entregado cuando no correspondía. Sí, vamos a pasar al escenario 2. Sí, veíamos que es la explicación de lo que estábamos platicando. Sí, y el escenario 2, estamos observando acá que el ejemplo es sobre Lázaro Cárdenas, que tiene un salario diario de 150, también es un periodo semanal. Sí, pero en el periodo 3 recibe comisiones por 3,000 pesos. Ajá, entonces, este señor recibe una comisión de 3,000 pesos. Vamos a ver cómo se vería corriendo su nómina. Él estaría cobrando en su primera semana 1,050, así en la segunda, y en la tercera recibe el bono de 3,000 pesos, y en la cuarta estaría cobrando lo normal. Sí, en el primer periodo observamos que le corresponde un ICR de 61, sí alcanza subsidio de 81 según tabla, y por lo tanto se le entregó 20 pesos de subsidio al empleo en efectivo. En el segundo escenario, lo mismo. En el tercero ya no. Sí, porque la base gravable es distinta, por lo tanto le corresponde ISR a retener, ya no alcanza subsidio y por lo tanto tendría que retenerse 567. Sin embargo, en la semana 4 no tiene ninguna percepción extraordinaria y el sistema ya presenta ciertos ajustes, porque podemos observar que no son los mismos subsidios al empleo causado que el del periodo 2. Entonces aquí dice, oye, pero ¿por qué estas son menos que aquí en el periodo 2? Bueno, aquí ya está presentando ajustes, ¿sí? De acuerdo a la nueva versión de nóminas. Y por lo tanto tiene un ICR a retener acá. Ok. Igual podemos observar sumas horizontales. ¿Sí? Suma de ingreso grabado acumulable de 7,200. ¿Sí? Y ISR según línea horizontal, 750. Subsidio causado sumatoria horizontal de 217. ICR retenido suma horizontal de 574 y subsidio entregado en efectivo en la suma horizontal de 40 pesos. Bien, en el cálculo objetivo, sí, o el ideal, es que le corresponde un ICR según tarifa de 537 y que sí alcanza este subsidio al empleo según la tabla. Y por lo tanto, sí le corresponde un ICR a retener de 319. Pero observen en el segundo ejercicio que sí le corresponde subsidio al empleo, pero el que se le entregó en efectivo no le corresponde. Por eso se denomina subsidio efectivamente entregado, ¿sí? Pero cuando no le correspondía, porque aquí ya tiene 0. ¿Sí? Entonces, recordemos para la siguiente lámina que tenemos una base acumulada de 7,200. Sí, podemos observar, sí, que en la tabla de subsidio para el empleo, sí alcanza, conforme al ingreso acumulable, subsidio al empleo. ¿Sí? Entonces, recordemos nuevamente el título del tema trabajando, que se lo entregamos en efectivo, pero que no le correspondía, como estábamos observando aquí. Le entregamos en efectivo 40 cuando no le corresponde. Bien, ahora vamos a pasar al esquema que trabajará en nuestro sistema de nóminas. Bien, las mismas columnas 5, 6 y la última de diferencias. Ok, podemos observar que tenemos en el acumulado 217 de subsidio al empleo y en el cálculo mensualizado tenemos que sí alcanza subsidio al empleo y por lo tanto no hay diferencia. Sí, en la columna de ISR retener se le retuvo 574 y se le debió haber retenido 319.
y tendría el trabajador aquí un saldo a favor. Pero de este no indica nada el SAT. O sea, aparentemente lo que ya cobró de más, muchas gracias, está en mi banco y no dice nada sobre este ISR retenido en exceso. ¿Sí? Donde sí habla, es decir, donde sí hace mención, es decir, habla del subsidio que se entregó en efectivo, que la sumatoria es de 40.67 y en el cálculo mensualizado no le corresponde. De este sí hace manifestación el SAT y dice, ¿sabes qué? Pues este dinero pues no te correspondía. De igual forma, habría que retenérselo al trabajador. Entonces, en este sentido, solo se crea un concepto que se llama ajuste en subsidio para el empleo con la clave SAT 071. Y como podríamos observar hace ratito, sí estábamos observando que él estaría cobrando 1050 menos, menos, ICR retener de 6.75. Sí, hasta él tendría que haber cobrado, o tradicionalmente tendría que cobrar 1043. Con la nueva reforma le tendremos que descontar el subsidio al empleo que le entregamos en efectivo para que cobre un neto de 1002. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es la explicación de estos 40? ¿Sí? Nos indica que en este escenario se está descontando el subsidio para el empleo entregado en efectivo con la clave SAT deducción 071, ajuste en subsidio para el empleo, y el importe de 40.67. Sin embargo, debido a que el subsidio causado no sobrepasó la cantidad establecida en la tabla y no es necesario realizar ajuste al subsidio causado, el importe del subsidio entregado de más no se netea con la clave de otros pagos. Sí, esto en otras palabras nos indica que pues solamente se va a presentar los 40.67 con el ajuste al subsidio para el empleo y que eh, el, el concepto de subsidio efectivamente entregado que no corresponde, pues se escribirá con 0 pesos. Entonces ya tenemos los dos escenarios. Este se llama subsidio efectivamente entregado cuando no le correspondía. ¿Sí? Subsidio efectivamente entregado cuando no le correspondía. Bien, ahora vamos a pasar, sí, vamos a pasar a nuestro sistema para hacer los ejemplos que tenemos en las láminas. Tenemos acá nuestra prenómina del periodo 1. El ejercicio que estamos trabajando se realizó sobre los dos primeros trabajadores. Bien, ya tenemos acá nuestros trabajadores. Y les comentaba, vamos a hacer el cálculo de nómina. Es el periodo 1 de enero. Sí, y nosotros la trabajamos pues de forma normal. Ustedes la timbraron y podemos observar acá que este trabajador cobra 130 pesos y que cobra 945 como lo veíamos acá en el ejercicio que estábamos trabajando. ¿Sí? Él está cobrando netos 945 en las dos primeras semanas. ¿Sí? Y el otro trabajador estaría cobrando, ¿sí? 1070. 1070. Entonces, solamente para ejemplificarles, ¿sí? Estaría cobrando 1070, 1070.33. Bien, ahora vamos a hacer la autorización de este periodo. Autorizamos, que va a ser el acumulado de los conceptos que integran la nómina. Si me va a pedir un respaldo para ejemplos prácticos no lo haríamos, pero como sabemos tendríamos que hacerlo allá en nuestras oficinas. Sí,
Autorizamos. Ya nos presenta el siguiente periodo 2. Sí, ahora cálculo de nómina. Este cálculo también fue igual, idéntico que el primero. Y en el periodo 3 es en donde se hicieron donde otorgamos comisiones. Autorizamos la nómina. ¿Sí? Le damos tiempo para que autorice. Bien, no vamos a respaldar, por ejemplo, los prácticos. Y vamos en el periodo 3. Sí, entonces observábamos que al trabajador al que está ganando 150 pesos diarios, él tiene una comisión de 3,000. Este cobra 150 y le vamos a dar una comisión de 3,000. El anterior tendría una comisión de 5,000 en el periodo 3. 5,000. Hacemos cálculo de nómina. Sí, y entregaría la retención que corresponde de 971.72. 971.72. Sí, ahora vamos a autorizar este periodo y vamos a pasar al periodo al periodo 4, en donde se tendría que hacer el ajuste al subsidio. Ok, no vamos a respaldar. Sí, aquí vamos a hacer un paréntesis, sí, en donde es bien importante informarles que si ustedes, eh, hoy es día 30 de enero, sí, y este periodo que vamos a hacer como ejercicio concluye el 20 de enero, sí, entonces por consiguiente, si este periodo que concluye el 26 de enero, este periodo es el último y donde se debe hacer el ajuste. Pero como hoy ya es 30 de enero y esta nómina correspondió al sábado anterior, ¿sí? Quiere decir que nosotros hicimos incorrectamente el cálculo de la nómina de la semana anterior. ¿Sí? Ya estamos en día 30 y ya timbramos la del 26. Si ya la timbraron, esta nómina es incorrecta, porque esa es la del último periodo de enero y es en donde se debe haber hecho el ajuste. ¿Sí? Entonces, pues, tendremos que recurrir al proceso de cancelar recibos electrónicos y si tienen un respaldo, pues subirlo, volver a hacer el cálculo y volver a timbrar. Sí, entonces es el escenario no que muchos consideraron que al fin de mes, pero nunca nos percatamos que esta nómina de este sábado próximo ya es de febrero. Sí, por consecuencia, la que debe incluir el ajuste es la del sábado anterior. Solo es comentario. Sí, entonces cerramos la hojita. Revisemos si hay alguna duda o pregunta. Muy bien, no hay preguntas. Sí, vamos a hacer nuestro cálculo de la nómina.
Sí, y teóricamente, así de simple, ya debe incluir los ajustes al subsidio al empleo, pero los vamos a revisar. Abrimos sobre recibo del empleado que gana 130 pesos y podemos observar que él está ganando neto 681.60. Regresamos a nuestro ejercicio, que sería este. Aquí estaría cobrando netos 681.59. Sí, como lo observamos aquí en nuestro sobre recibo, y aquí ya se agregan los nuevos conceptos de ajuste al subsidio para el empleo de 71, su correspondiente contrapartida, subsidio entregado que no correspondía por 71, sí, que es lo que veíamos aquí en Excel, el subsidio entregado en efectivo. Sí, después seguirá en los 104 que complementan el subsidio causado. Si damos cuenta aquí la suma de estos dos nos dan el total del subsidio causado que no le correspondió. Entonces aquí ya vienen los conceptos que aplican para este registro de los 104 pesos de ISR de ajuste mensual y versus ISR ajustado por subsidio. Y el más importante de ellos es el ajuste al subsidio causado de 176, que es el que sí le va a pegar al trabajador en la parte económica. Entonces aquí estamos observando que está cobrando 681, sí, y aquí en el ejercicio tenemos 181. Ok, vamos a ver el trabajador número 2, F01. Sí, en este ejemplo, él se le tenía que hacer el ajuste solamente en una partida, que era ajuste en subsidio para el empleo de 40.67. Sí, entonces aquí tenemos ajuste en subsidio para el empleo de 40.67. Sí, esto es independiente de su ICR del mes, que son 6.76. Como veíamos acá, 6.75 contra 40.67. ¿De acuerdo? Él estaría cobrando neto 1002.58, que ya habíamos visto que sí tiene un efecto, sí, sobre el neto a recibir. Podemos cotejar que es la misma cantidad y sí, lo que vale la pena comentar es si hemos ya tenido llamadas, que es de usuarios que estaban pensando que por ser viernes, que la nómina y que el ajuste iba a caer en el, ¿cómo se llama? En el sábado próximo, y no es cierto. El ajuste cayó en la nómina, sí, del día 26 de enero. Sí, entonces a lo mejor tenemos que cancelar y volver a restaurar y volver a hacer el cálculo. Habría que ser muy conscientes de que si tienen enlazado nóminas y contabilidad, tienen una interfaz ya diseñada, hay que hacer el proceso correcto para hacer la restauración. Porque, bueno, si ustedes tienen interfaz entre los dos y suben un respaldo de hace 8 días, ¿qué le va a pasar a contabilidad, no? Entonces, tengan en cuenta esos escenarios. Si tienen un poco de dudas en ese sentido, bueno, pues no duden en contactar aquí a nuestros ingenieros para que les puedan proporcionar información de cómo hacer los pasos correctamente, ¿sí? Y para no, pues dejar, algunos errores en esos cálculos. ¿De acuerdo? Entonces, por último, las nóminas que están mezcladas con trabajadores asimilados, es recomendable ampliamente separar las nóminas de las semanales y crear una nueva base de datos para llevar ahí el control únicamente de los asimilados. Ampliamente recomendable para evitar muchos contratiempos, ¿sí? Entonces, separar la nómina de asimilados en una nómina aparte. Entonces, en ese entendido, pues ustedes van a tener acá, pues a lo mejor que diga, aquí tendrá que decir la base de datos salarios y otra base de datos que diga asimilados, pero sí se recomienda que sean independientes. Sí, entonces, por el tema que teníamos que trabajar el día de hoy, los escenarios que
que eran importantes comentar, pues ya los hemos platicado de forma gráfica y un poquito de teoría. Y bueno, esto es todo lo que les podemos compartir como información. Sí, no sé, parece que no tuvimos ninguna duda. Sí, entonces bueno, pues nada más pues tendríamos ahora que revisar cómo están nuestros periodos y em, ¿cómo se llama? Y hacer los ajustes que tengamos que, o cancelaciones que tengamos que proceder a hacer. Sí, entonces, bueno, por nuestra parte es todo. Sí, nuevamente les dejamos aquí nuestros enlaces de contacto, sí, nuestros teléfonos, sí, y nuestra página en Facebook, sí, en donde pues constantemente estamos mandando información relativa a nuestro sistema de nómina, de contabilidad, sí, de factura electrónica y de sistemas comerciales. Sí, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Sí, porque ya es todo lo que les tenemos que compartir por el tema y por el día de hoy. Sí, y si no hay dudas, pues sería todo de esta charla. Sí, muchísimas gracias. Vamos a esperar unos segunditos a ver si hay alguna pregunta y pues les agradecemos bastante. Sí, verifiquen que tengan sus sistemas actualizados. Sí, y nuevamente nuestros área de soportes está para servirles, para que les puedan apoyar en ese sentido de actualización. Y bueno, seguimos esperando a ver si hay alguna pregunta. Muchísimas gracias. Muy bien, bueno, pues también igual que tengan ustedes excelente tarde. Hasta luego.